De antemano les pido que abran sus mentes para este video, ya que hablaremos sobre Hello World, una película bastante fumada y un poco rara por momentos que me vi ya hace un tiempo atrás, y que me pareció todo un peliculón. Quiero aclarar que esta será una especie de resumen, ya que lo haré sobre la historia general de la película, pero a su vez también daré mi opinión sobre el final que esta tuvo. Así que si no la has visto te recomiendo verla, dura 1 hora y media, puedes ir a verla y luego regresar a este video, pero si no quieres, tranquilo, ya que puedes igualmente disfrutar de este video, ya que daré todo el detalle posible acerca de esta película. Quiero aprovechar y agradecerles a todos, ya que ya somos más de 500 suscriptores en el canal, y cada vez estamos más cerca de llegar a la meta de los 1000 suscriptores, lo cual se los agradezco muchísimo. Y ahora sí, no los jodo más y comencemos. Hello World es una película de romance / ciencia ficción que se estrenó un 20 de septiembre de 2019. Esta película sigue la historia de Naomi Katagaki, que es una estudiante aparentemente normal de la región de Kioto, más específicamente una Kioto futurista, ubicada en el año 2027. Aunque esto de normal no le dura mucho, ya que un día se presenta ante Naomi una versión futura de sí mismo, que conoceremos como Naomi adulto, el cual viene de 10 años en el futuro, y le revela a Naomi que el mundo donde él vive es una simulación, ya que existe una máquina llamada Ailtail, que sirve como un respaldo donde se almacena toda la historia de las personas que existen en este mundo. Básicamente, Naomi del pasado es parte de los recuerdos de Naomi adulto, al menos eso teóricamente, aunque no nos adelantemos todavía. Naomi adulto también le revela el objetivo de su viaje, el cual es salvar a una persona por la que Naomi está destinado a enamorarse, y que se terminará convirtiendo en su pareja, y esta no es más que Ruri, su compañera de clases. Él le cuenta que en el pasado Ruri y él se fueron acercando poco a poco, descubriendo sus sentimientos y posteriormente volviéndose novios, pero que una mala noche decidieron visitar un festival, y justo en ese momento cayó un rayo cerca de Ruri, lo que hizo que ésta perdiera la vida. Por eso el objetivo de Naomi adulto es evitar que esto vuelva a suceder, y que su versión pasada no tenga que pasar por este dolor. Por eso decide entrenarlo para que cuando llegue el momento, este pueda salvar a Ruri. Le da un artefacto llamado la mano de Dios que le permite crear cosas de la nada con tan solo imaginarlas, principalmente elementos de la tabla periódica, ya sea el hierro, cobre o cosas parecidas. Que por cierto, este cuervo que vemos acá, el que siempre acompaña a Naomi adulto, es el que se transforma en la mano de Dios, y te recomiendo de que lo recuerdes, ya que esto será importante más adelante. Con las enseñanzas y los consejos de Naomi adulto, Naomi se va acercando cada vez más a Ruri, cambiando eso sí un poco la historia en su paso, pero terminando básicamente lo mismo, acabando siendo pareja. Que por cierto, me gusta mucho cómo está desarrollado el romance en esta película. Si bien Naomi sigue las instrucciones de Naomi adulto, este de igual forma hace las cosas a su manera, que al final resulta en lo mismo, lo que nos dice que realmente Ruri y Naomi estaban destinados a estar juntos, ya que cualquier cosa que haga Naomi igualmente acabará estando con Ruri. Y derivado a esto, por fin llega el día del festival. Naomi adulto le aconseja a Naomi que no invite a Ruri al festival, para así poder evitar que ocurra el accidente. Pero acá es donde aparecen esta clase de moderadores, podríamos decirlo, que notan que algo extraño pasa, ya que Ruri no se encuentra en el lugar que ésta debería estar. Por eso vinieron a buscarla, para llevarla al festival. Cuando esto ocurre, Naomi intenta defenderla, pero al final no puede, y los terminan llevando juntos al lugar del accidente. Aquí Naomi hace todo lo que puede para detener el impacto del rayo, se esfuerza al máximo y lo consigue. Logra salvar la vida de Ruri. Pero acá es donde viene el plot twist de la historia, ya que Naomi adulto traiciona a Naomi del pasado, ya que su objetivo nunca fue ayudar a Naomi, sino evitar que sucediera el accidente para que éste pudiera llevarse la conciencia de Ruri. Y para que me entiendan mejor, básicamente la Ruri del futuro, es decir, la Ruri de Naomi adulto, nunca murió, sino que ésta luego del accidente quedó en coma por una muerte cerebral. Por eso es que Naomi adulto se adentró en el Ailtail, que sirve como un respaldo para poder así llevarse la conciencia de Ruri del pasado para despertar a la Ruri del futuro. Y en efecto, luego de llevársela, Ruri del futuro por fin despierta. Pero por parte de Naomi del pasado, este está siendo buscado por los moderadores para ser eliminado, ya que los científicos que manejan Ailtail detectaron una anomalía en ese espacio de tiempo. Y bajo las órdenes de Naomi del futuro, que por cierto, él es parte del equipo que maneja el Ailtail, manda borrar todo ese espacio de tiempo, para que así Naomi del pasado sea eliminado. Y aparentemente lo consigue. Naomi es absorbido por el borrado, pero al final este no es eliminado, ya que llega a una especie de limbo donde se encuentra con el cuervo que vimos
vimos al inicio, el cual lo ayuda y consigue llegar a la realidad, el mundo de Naomi adulto. Pero acá es donde nos damos cuenta de otra revelación, ya que cuando Ruri despierta en este mundo, ella se da cuenta de que el Naomi que la recibe no es el Naomi que ella conoce, ya que por más de que esté en el cuerpo de la Ruri del futuro, su conciencia es la del Ruri del pasado. Y aquí es cuando nos revelan que la realidad de Naomi adulto es otra simulación, ya que aparecen los moderadores en busca de Ruri, porque detectan una anomalía y es que ella en esta realidad nunca debió haber despertado. Y en ese momento llega Naomi del pasado y la ayuda a liberarse de los moderadores que la están atacando, para luego darle su respectivo coñazo a Naomi del futuro y salir corriendo de ese lugar. Y junto con la ayuda del cuervo idear un plan para volver a su respectiva realidad. Y aquí es cuando se da una de las mejores escenas de la película, ya que para volver a la realidad necesitan hacer un portal en una especie de escaleras especiales. Y en la ruta hasta ese lugar se nos da una secuencia de escenas con una animación increíble, aparte de usar una tremenda música dubstep de fondo. Y luego de llegar al lugar, Naomi del pasado se pone a construir el portal, mientras que Naomi del futuro se queda hablando con Ruri, siendo esta una escena muy importante, ya que aquí Ruri le pregunta: ¿tú realmente me amabas, verdad?, abrazándolo y dándole las gracias. Aquí es cuando Naomi del futuro se rompe y con lágrimas en los ojos le dice a Ruri que siempre la amó, aunque la felicidad no dura mucho, ya que los moderadores llegan al lugar y si bien ya Naomi se fue, que era la que generaba la anomalía, ahora hay otra nueva, ya que en esta realidad no pueden existir dos Naomis. Por eso Naomi del futuro le da la solución a Naomi del pasado, que lo elimine a él, ya que si él es eliminado, Naomi del pasado podrá estar tranquilo. Naomi del pasado obviamente se niega y aguanta todos los ataques de los moderadores, hasta que ya no puede más y en el último momento Naomi del futuro se sacrifica para salvarlo. Acá se nos da otra escena brutal, Naomi del futuro siendo atravesado mientras que le da la mano a su versión pasada antes de morir. Es simplemente increíble. Y justamente antes de morir, Naomi del pasado borra los datos del sistema de Naomi del futuro, para así acabar con la anomalía que había en esa simulación. Luego de eso, Naomi del pasado despierta y a su lado se encuentra Ruri, estando en un mundo nuevo por fin reunidos. Pero esto no es todo, ya que luego se nos muestra una escena donde despierta Naomi del futuro, junto a la Ruri del futuro, revelándonos que el que siempre estuvo en coma realmente siempre fue Naomi del futuro. Y así acaba esta película. Ok. Ya que tenemos toda esta información, voy a proceder a dar mi opinión, tanto de la película como del final, e intentar explicar qué coño fue lo que pasó aquí. En primer lugar, quiero decir que la película me pareció una tremenda fumada, pero de las buenas, ya que todo tiene sentido y encaja a la perfección, incluso la misma animación. Al principio me chocaba un poco ver la animación que tenía la película, pero luego de terminar de verla e investigar, me di cuenta que hasta la animación tiene sentido. Pero ok, vamos por partes. En primer lugar, las líneas de tiempo. En esta película manejamos 3 líneas de tiempo, que son 2 simulaciones y una realidad. Empezamos por la primera simulación, que es donde se desarrolla la mayor parte de la película, siendo la de Naomi del pasado, donde este se relaciona con Ruri y luego es traicionado por Naomi del futuro. Luego tenemos la segunda simulación, que es justamente la de Naomi del futuro, la que vemos luego de que este le roba la conciencia a Ruri para así poder despertar a la Ruri de su presente, que es donde ocurre la batalla final de la película. Y por último tenemos la realidad, que es la escena final que vemos en la película, donde Naomi del futuro despierta de su coma y está junto a Ruri del futuro. Pero ok, ¿por qué ocurre tantas líneas de tiempo? Bueno, hay que partir de la línea original, la línea de la realidad, donde despierta Naomi del futuro. Acá se teoriza que el que sufrió realmente el accidente del rayo fue Naomi y no Ruri, así que en toda la película la que busca despertar a Naomi de su coma es Ruri del futuro. Y te preguntarás, ¿cómo lo ayuda a despertar? Bueno, ¿recuerdas que te dije que el cuervo era importante? Bueno, el cuervo era Ruri del futuro, apoyando a Naomi para que éste saliera de su coma. Ok, y entonces, ¿por qué se crearon otras 2 líneas de tiempo? Pues en una parte de la película se nos explica que para salir del coma se necesita que el cuerpo esté sincronizado con la mente. Básicamente que estén en paz ambas partes. Y claro, en la simulación que estaba viviendo Naomi del futuro, su Ruri estaba en coma y por lo tanto este estaba buscando la solución para poder despertarla.
Por eso su mente nunca estuvo tranquila. Por eso este nunca despertó de su trauma, pasando 10 años duros buscando una solución para poder así despertar a su Ruri. Que por cierto, este personaje me dio muchísima lástima, ya que pasó 10 años trabajando solo, ignorando a los demás, poniendo en riesgo su propio cuerpo con tal de despertar a la persona que amaba. Y por consecuencia, dentro de su simulación, este creó otra simulación, que es la simulación que vemos de Naomi del pasado. Este la creó para poder así, como ya vimos, robar la conciencia de Ruri del pasado y despertar a la Ruri del futuro. Y al final lo consiguió. Pero su coma no terminó por eso, sino por... ¿Recuerdas que te dije que la escena donde habla Ruri del pasado con Naomi del futuro era importante? Bueno, en ese momento, cuando ella le pregunta que si realmente lo amaba, en ese momento, gracias a eso, al decirle lo que sentía a Ruri, este por fin aceptó que no podía salvar a la Ruri de su presente, dejando eso atrás y por fin encontrando la paz en su mente, haciendo que ahora sí, su mente y su cuerpo se sincronizaran y este saliera de su coma, que es la escena final que vemos en la película. Y por último, quiero decir la animación. Si nos damos cuenta, en el transcurso de la película se utiliza una animación 3D, que por cierto es un poco rara, pero al final de la película, cuando Naomi del futuro despierta, se nos muestra una animación 2D, y esto ocurre para poder diferenciar lo que es una realidad y lo que es una simulación. Simplemente un detalle increíble de esta película. Y ahora sí, eso sería todo. Creo que nunca había hecho un guión tan largo en mi vida. Si supieran el tiempo que llevo aquí sentado escribiendo esto, se sorprenderían, de verdad. Espero que haya valido la pena y que hayan disfrutado de este video. La verdad es que es una película muy buena, y si no la han visto, recomiendo que lo hagan. Recuerden que pueden suscribirse al canal si les gusta este tipo de videos, a ver si así llegamos a los 1000 suscriptores. Y eso sería todo. Bye bye.